Buenos días. A continuación vamos a hacer una presentación del doctorado en educación con el marco en la asignatura Dirección de Tesis, Validación de Fundamentación Teórica, en la asignatura Integración del Planteamiento del Problema y Marco Teórico. Quien lo presenta soy Liliana Ríos Roa con eh, el apoyo y la tutoría del profe Carlos Arteaga. El título específicamente trata de la educación como política pública contextualizada, una puerta de libertad desde la salud mental, comparativo entre una cárcel de Colombia y una cárcel de Argentina. La pregunta general es, ¿la educación en la cárcel puede tener un impacto en la salud mental de quienes participan en el proceso, de tal forma que se pueda evidenciar la necesidad de una modificación de la política pública? El objetivo de la investigación es analizar cómo una política pública contextualizada puede contribuir a considerar la educación una puerta de libertad desde la salud mental para la población reclusa de una cárcel colombiana y una cárcel argentina, a partir del trabajo con grupos focales para establecer la oportunidad en la aplicación y modificación de la política pública existente. Los objetivos específicos es identificar la política pública en materia de educación en el contexto colombiano y argentino, realizando un comparativo. El segundo objetivo es determinar la experiencia de los estudiantes y docentes en un proceso de educación en una cárcel argentina y una colombiana. Y el siguiente, comprender la salud mental como una puerta de libertad desde la educación a partir de la aplicación de entrevistas semiestructuradas y observación participante. Las preguntas secundarias que están relacionadas específicamente con los objetivos: ¿qué características de la política de educación carcelaria en Argentina se puede replicar en una cárcel en Colombia? La segunda es la experiencia comparada entre los estudiantes y docentes que son actores en un proceso de educación en una cárcel argentina y una colombiana puede favorecer la reflexión de la pertinencia de la política penitenciaria en Colombia. Y la educación tiene un impacto relevante en la salud mental de la población privada de la libertad. A continuación, vamos a revisar parte del planteamiento del problema y la justificación. Entonces, inicialmente, es importante tener en cuenta que la Ley 115, que es la Ley General de Educación, define la educación como un proceso de formación permanente, donde se tiene en cuenta pues todo lo relacionado con la dignidad y todo lo relacionado también con los derechos y con los deberes. Entonces, teniendo en cuenta este marco, es importante revisar cómo esta educación se presenta de forma formal e informal y específicamente en un lugar como la cárcel, donde a veces se considera pues un espacio específico de castigo. Aquí es bien importante revisar cómo pues se da una brecha entre lo que aparece digamos en las normas, específicamente en la política penitenciaria, y cómo en la realidad pues digamos el acceso pues no es el que se presenta. Por otro lado, aquí es bien importante también revisar cómo, digamos, se pueden presentar problemas desde la salud mental y también pues afectaciones por el mismo espacio de la cárcel donde hay hacinamiento y pues demás. Aquí es bien importante mirar pues como parte de la justificación, uno, la relevancia social, teniendo en cuenta el impacto que se puede lograr en la población reclusa, tener en cuenta el tema de la investigación desde lo teórico, donde pues se trabaja, digamos, diversas vertientes, no solo de la cárcel, sino sobre todo de la educación en este espacio. Y metodológicamente tener en cuenta pues que es un proceso desde lo cualitativo y donde pues a partir de los grupos focales se pensaría pues dar voz a los sin voz. Acá como marco teórico, inicialmente analizar que las categorías son la cárcel, la educación y la salud mental. Lo segundo es poder analizar desde la teoría constructivista social, acá específicamente entender cómo existe un proceso de construcción y digamos de participación activa, no solo del estudiante, sino pues también del profesor, ¿cierto? O del formador. Por otro lado, revisar y tener en cuenta, digamos, toda la historia de la educación, desde autores como Freire, revisar la salud mental desde Gadamer y la cárcel, pues digamos que el trasegar, digamos, de teorías como Beccaria o Bentham o Foucault, donde se maneja pues todo lo relacionado
con el panóptico, con este espacio pues de vigilancia. Aquí tener en cuenta que se habla pues desde un marco legal, toda la parte de los tratados internacionales, toda la parte de la Constitución y de las leyes, decretos y acuerdos que se trabajan de la política y específicamente también entender, ¿cierto?, la cárcel y la educación. Inicialmente haber pensado pues en educación superior, sin embargo, acá lo aterrizamos pues en procesos educativos en la cárcel. Por otro lado, analizar, digamos, en el estado del arte, cómo se presentan una serie de investigaciones, las cuales pues están enfocadas desde diversos autores, por ejemplo, con Ruiz, donde se habla todo el proceso, digamos, del castigo, pero también se tiene en cuenta todo lo relacionado, digamos, con ese respeto que se daba, ¿cierto? Entonces es una forma de analizar, de conocer e identificar características propias, digamos, de la cárcel. Por otro lado, autores como Enríquez, donde se habla de todo lo relacionado, digamos, con lo correccionalista y donde se habla también del tema de la distribución y el castigo. Sin embargo, muchos autores, muchos trabajos se habla desde la reinserción social. Entonces, aquí es bien importante entender cómo estos trabajos empíricos y estas investigaciones focalizan uno, pues el fenómeno de estudio como tal, que sería la educación en la cárcel, pero también focaliza las diversas características y cualidades que se presentan pues en la cárcel. Finalmente, como conclusión, entender que el abordaje del proceso educativo y focalizarlo, pues favorece una mejor búsqueda bibliográfica, es decir, no solo focalizarlo desde educación superior, sino específicamente desde todas las aristas de la cárcel. Y pues esta integración nos ayuda a reconocer lo que se ha avanzado, pero la idea es continuar todos los días. Muchas